Buenos días. Comenzamos el curso de verano 22. Voy a trabajar la primera clase virtual del 21 de febrero sobre la educación física y la modernidad. De alguna manera vamos a desarrollar toda la unidad 1, digamos, con la idea de que ustedes puedan contestar las preguntas de la tarea final para promocionar, obviamente. En principio, la idea de presentar la educación física y la modernidad implica la idea de presentar la educación física y el Estado, o de alguna manera poner muy en consonancia el Estado y la educación física, y el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de la educación física. Para nosotros la educación física es una disciplina moderna, dado que la ubicamos como nacida en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. O sea, lo que podríamos llamar la alta modernidad. Antes de eso, para designar lo que hoy hacemos, se utilizaban otros nombres. De hecho, la educación física nace de la reforma de la gimnástica. Pero para hablar de esa época conviene siempre, de alguna manera, caracterizar el Estado, darle importancia al análisis de las instituciones, darle importancia al análisis de la forma de vida que propone, y darle importancia también a las consecuencias que eso tiene para la vida cotidiana y obviamente en la construcción de nuestra disciplina. Para eso me voy a permitir compartir un poco la pantalla para mostrarles un pequeño apunte, digamos, que les puede servir luego, sobre cómo pensamos el concepto o el título, si ustedes quieren, de la educación física y la modernidad. Digamos que primero vamos a ubicar la modernidad como una forma de vida, como una forma de gobierno, como una forma distinta a las anteriores, aunque por supuesto, como toda época, se retoman cosas anteriores. La clase dominante anterior a la modernidad, lo que podríamos llamar premodernidad, o algunos llaman medioevo, renacimiento, la clase dominante era la aristocracia, que la aristocracia son los dueños de la tierra, ¿no? O sea, básicamente los gobiernos monárquicos. Todavía existen algunos gobiernos, algunas monarquías, digamos, y ya vamos a ver por qué. Pero, bueno, el gobierno del rey, digamos, que ya en esa época, siglo XVI, XVII, que es la época de las revoluciones burguesas, estaba acompañado totalmente de Dios, dependiente del Vaticano, en todas sus acciones. O sea, era una institución que unía el reino divino con el rey humano, digamos, ¿no? O sea, la figura representativa central de la monarquía, de los gobiernos monárquicos, era el rey, que ya a esa altura, digo, ya habían pasado 16 siglos, 15 siglos de la cristianización del mundo, digamos, ¿no? Que estaba ocurriendo en nuestras tierras, acá en América también. O sea, nosotros fuimos una colonia de un rey que además utilizó a la iglesia para hacernos menos salvajes, dirían ellos. Entonces, la forma de vida, la forma de gobierno, la forma de las instituciones era totalmente distinta, ¿no? Y yo después voy a refutar un poco esto que digo, pero ahora me gustaría presentar qué pasaba en la vida cotidiana. La lógica era dejar vivir, ¿no? O sea, el rey, la monarquía, la aristocracia como clase social, los dueños de la tierra, los ricos, los pueblos no eran dueños de nada, dejaban vivir, dejar vivir. Y
si cometías algún acto en contra del rey, o en contra de la iglesia, obviamente, te podían matar, ¿no? Las formas de matar de la aristocracia, de los dueños de la tierra, de las monarquías, eran muy, 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 muy violentas. Mucho más violentas que ahora. Eso no quiere decir que ahora no sean violentas, ¿no es cierto? Las formas de matar eran mandar al exilio, aislar una población completa, por supuesto la tortura pública, y la utilización del verdugo, ¿no? El famoso modelo del verdugo como la máquina de matar del rey, digamos, ¿no? Que sintéticamente estoy contando esto, digamos, estoy haciendo una síntesis de unos 250 años, que, bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, esto continúa hoy en la modernidad, algunos rasgos, ¿no? Ya vamos a ver en qué instituciones, inclusive en esta, ¿no? En esta que estamos aquí en la Facultad de Humanidades. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que hasta ahí la lógica era esta de dejar vivir. Nadie se metía con cuántos había en una habitación, cuáles eran las condiciones higiénicas o de sanidad, digamos. No había un Estado presente controlando y tratando de controlar en todo caso, o tratando de orientar y ordenar a la población en algún sentido. Por eso el dejar vivir, ¿no? Las revoluciones burguesas, primero la inglesa, luego la francesa, que es la más conocida, que es donde en general la historia ubica el nacimiento de la modernidad, 1789, hace ascender al poder ya no a los dueños de la tierra, sino a la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, ¿no? De producción de manufacturas, obviamente. Esa revolución implicó un cambio en la forma de gobierno. Pasamos de la monarquía a la democracia, digamos, ¿no? Todos entendemos esto. Por la duda, sintéticamente, la democracia implica el gobierno de la mayoría. Bueno, el gobierno del pueblo, solían decir. Pero como no, el pueblo no gobierna sino es a través de sus representantes, el poder se dividió en tres: judicial, legislativo y ejecutivo. Esa lógica de independencia de poder, que todos sabemos que es imposible, digamos, ¿no? Iba a decir relativo, pero me parece que es mejor decir imposible, bueno, de alguna manera deja siempre a los ricos con los privilegios y a los pobres padeciendo, ¿no es cierto? Pero para cambiar la figura central de la monarquía, la burguesía cambia la figura del rey en el ordenamiento cotidiano de la vida, ¿no? Por la de la ciencia. Ese cambio es central, ¿no? Podríamos, es más, decir que la modernidad se constituyó en función de la ciencia, digamos, ¿no? De haber encontrado en la ciencia un modo de saber, bueno, que ya no dependía del mito divino, digamos. La ciencia se hace evidente en nuestra vida, todos vivimos de acuerdo a ciencia, todos tenemos un hábito cotidiano que la ciencia lo ha determinado. Bueno, después de 2 años de esta pandemia infernal, esta guerra sanitaria, digamos, donde todo se hizo peor, digamos, no porque estuviera bien antes, sino porque todo empeoró. Bueno, todos hemos dependido y hemos visto el papel de la ciencia en la organización de la vida de todo el mundo, no solamente de nuestro país. Y lo que dicen los autores es que ahí cambió, ¿no? Aquel viejo dicho de dejar vivir y hacer morir, cambió por hacer vivir, ahora vamos a ver por qué, y dejar. ¿Qué pasó? La burguesía tenía que prometerle al pueblo algo distinto, y la promesa primera fue prolongar, que la cumplió por otro lado, prolongar los años de vida, ¿no? Es una pelea contra la muerte, una pelea de la ciencia para extender
los años de vida, ¿no? De los cuales, por ejemplo, la vacuna, para que vean el papel de la ciencia, las vacunas, cualquiera sea, tienen un lugar central, digamos, ¿no? En esa prolongación de la vida. Así también como el agua potable o la potabilización del agua, todos los descubrimientos científicos que han mejorado lo que se llama habitualmente la calidad de vida. Esto es un poco el planteo de la modernidad, ¿no? En este sentido, la modernidad se desarrolla, se va a seguir desarrollando porque no ha cambiado, no va a cambiar, en la medida en que no se pongan en juego otros elementos. Así que podríamos decir que no registramos hasta ahora la posibilidad de una postmodernidad u otro nombre, ¿no? Quiere decir que somos contemporáneos todos con esta forma de pensar. Esto determina una forma de gobierno para el Estado, digamos, que, por supuesto, implica un sistema político, pero ese sistema político también está vinculado al saber, digamos, ¿no? No solamente al saber cotidiano, del sentido común, sino fundamentalmente al saber científico, digamos. Vamos a ver de qué manera lo hace el Estado moderno. ¿Qué produce la modernidad? Bueno, como la ciencia dominante durante los 3-4 siglos que se consumó este hecho, es la biología, porque justamente la idea es la prolongación de la vida. Los burgueses hicieron crecer la ciencia fundamentalmente invirtiendo en el campo biológico por dos razones. Primero, porque no querían contagiarse de una peste, o querían prevenir, ¿no? Porque como habrán visto, los virus, las bacterias que atacan a la humanidad no diferencian bolsillo, ¿no? Entonces, aunque bueno, uno claramente puede decir que siempre mueren más pobres que ricos, ¿no? Los muertos siempre los ponemos nosotros, pero estoy explicando un poco la razón de por qué este biologismo. Bueno, muy difícil no es explicar el biologismo cuando se ha sometido, digamos, a aquellos que se creen inferiores, ¿no? Razas, grupos etarios, poblaciones, se las ha sometido, ¿no? Por creerlas biológicamente. El caso más paradigmático, obviamente, no me voy a detener demasiado porque es un tema que está en todos lados, son las mujeres, digamos, ¿no? O lo femenino, ¿no? O lo colectivos ligados a lo femenino, ¿no? Pero fundamentalmente yo digo a las mujeres porque, bueno, con esta idea de una población que pueda consumir las manufacturas, ¿no? Esta lógica del consumo, las mujeres se convierten en la reserva biológica de la especie, y por ese mismo hecho se convierten en las que tienen que ser dominadas, maltratadas. Bueno, no me voy a extender en la descripción del patriarcado que todos padecemos, pero fundamentalmente padecen las mujeres, ¿no? Ese biologismo trae aparejado un individualismo. El concepto central del biologismo es el individuo, ¿no? Nuestras constituciones democráticas están fundadas en la base de la responsabilidad individual, ¿no? Lo que produce una sociedad sumamente individualista. Tampoco hay que dar muchos ejemplos de esto, todos ustedes lo viven, lo padecen, ¿no? O inclusive no, están divulgado que todos formamos parte de eso, ¿no? De lo individual por encima de lo colectivo. A pesar de que nos pasan estas cosas extraordinarias, ¿no? Como esta pandemia, no aprendemos, ¿no? Seguimos en esa lógica. Entonces un país tiene para vacunar 7 veces su población y hay países que no tienen vacuna. Una muestra de la locura que es lo humano hasta ahora, ¿no?
¿Qué producen estas dos cosas? Un tercer elemento que nosotros llamamos nihilismo, que es la vida sin sentido, digamos, ¿no? Vivir para trabajar, vivir para consumir, vivir para tener algunas cosas. Claro, estoy hablando quizás ahora de una clase que puede acceder a eso, no todos acceden, ¿no? O sea, la vida en sí, de esta forma, con esta concepción discriminadora, bueno, yo voy a avanzar ahora, pero con esta ola de muerte que produce este individualismo, digamos, y de negocios, ¿no? El Estado sostiene, digamos, una forma de llevar adelante la política, digamos. ¿Cómo es el Estado moderno? Yo había dicho que había cambiado, ¿no? Ahora me permito hacer una crítica. Por supuesto, es una hipótesis. En realidad es cierto que el Estado así. Es cierto que hoy se vive mucho más que en el siglo XIX. Es cierto que los países más ricos, no me gusta decirlo desarrollados, tienen mejor expectativa de vida. Pero eso siempre ocurre en la medida en que el Estado no te detecte como enemigo, si no te mata. No es muy difícil solamente viendo, no sé, algún documental sobre la Segunda Guerra Mundial, la primera, te das cuenta que el Estado te va a matar, si no sos como el Estado pretende que sea. Muchos creen que pasó la peor, el peor genocidio, y que fue un genocidio terrible en la Segunda Guerra Mundial, pero muchos también están afirmando que este momento es un genocidio por goteo. De hecho, en la puerta de Europa, en los mares cercanos a Europa, mueren inmigrantes corridos por la guerra o la hambruna, sin que los países más ricos del mundo hagan absolutamente nada, los dejan morir. Que los dejan morir, me volvería a la situación anterior, en realidad los hacen, ¿no? Está bien, es cierto, no te torturan hasta que seas una masa de hueso, músculo y sangre, como hacía la monarquía. Pero, ¿y cómo lo hace el Estado moderno? A través de la construcción de una normalidad. Esa normalidad es biológica, ¿no? Como vimos recién. ¿Qué crea la normalidad? O sea, es normal que si yo soy considerado por la biología un varón, ¿no? Me comporte como tal, ¿no? Que es lo normal para la biología, lo heterosexual. Eso deviene de la comparación del hombre con el animal, ¿no? Como el hombre como evolución del animal. Una comparación, si ustedes quieren, esto voy a decir una palabra fuerte, medio estúpida, ¿no? Por una sola razón. Los animales no tienen palabras, no tienen cultura. Entonces, el hombre y el animal, si tuvieron algo que ver, ya hace muchos años que no tienen nada. ¿Qué crea la normalidad? La normatividad. O sea, una forma de regular la vida, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de dos elementos. El primero es la disciplina, que se aplica básicamente sobre el cuerpo individual. Se aplica básicamente el conocimiento científico disciplinar directamente sobre cada uno de nosotros, ¿no? Hay tres instituciones básicas, la escuela, todos ustedes la han padecido, que es la primera y la necesidad que tiene la burguesía de normalizarte en la escuela, ¿no? Si la escuela no puede, porque, bueno, la diversidad humana es muy amplia, bueno, entonces tiene el hospital, ¿no? El hospital no solamente como construcción edilicia, ¿no? El hospital como el brazo infinito de la medicalización de la vida, ¿no?
porque la medicalización produce manufactura, ¿no? O sea, siempre que se beneficia ahí es en la clase burguesa, digamos. Entonces, si un chico juega con las nenas, va al psicólogo. Y si el psicólogo no da pico en bola, lo atiende el psiquiatra y lo medica. ¿No? El hospital en el sentido de los servicios de salud que promueve la burguesía. Bueno, por supuesto, si ahí no te educan o no te normalizan o no te normativizan, vas a la cárcel. No quiero detenerme demasiado en esto. Entonces, ¿qué se produce? Bueno, cárceles, que son centros de tortura. Claro, no es la tortura previa a la muerte, ¿no? Pero bueno, está encarcelado durante un tiempo determinado, no importa cuándo, va a recibir tortura por parte de las autoridades porque el sistema es torturante. Digamos. No es que los que estamos afuera no recibimos tortura, mucho peor si estás encerrado, privado de tu libertad. ¿Sí? Y en general, digamos, por supuesto, hay honrosas excepciones, pero en general las cárceles están pobladas de pobres. ¿No? O sea, no hay gente rica en las cárceles, porque justamente lo que defienden es a ellos, ¿no? La ilusión del pueblo argentino de ver a un político preso, sobre todo ahora se ha puesto de moda discutir esto de Macri, ¿no? Por la deuda, o va a ir preso. Así, posiblemente yo vaya preso mucho antes que él por nada, ¿no? Por no haber hecho nada, digamos. Ya quiero decir, claramente un sistema montado para eso. Y el otro elemento es la biopolítica. La biopolítica no se aplica sobre cada uno, sino que se aplica sobre la población. Y depende de las estadísticas, o sea, cuántos niños nacen, cuántos niños mueren, qué longevidad tenemos, qué acceso a esto, a aquello, a lo otro, a intereses que tienen que ver con el Estado, ¿no? Es fácil de explicar esto, estuvimos 2 años contando contagios, ¿no es cierto? Todavía estamos contando contagios, no sabemos hasta cuándo estaremos. Con esta pandemia, más que ahora parece que estamos un poco mejor, la pandemia continúa, hay que seguir cuidándose. De paso, digo, para el miércoles que nos vamos a ver, todos con barbijo, ¿no? Distancia, tratemos de no ser nosotros los aumentadores de esa estadística, digamos. Y en función de esas estadísticas se toman las decisiones, ¿no? Y ya para ir finalizando. En ese marco, en ese estado, nace la educación, fruto de la reforma de la gimnástica, que la reforma de la gimnástica, sintéticamente, era la disciplina educativa que se utilizaba en las escuelas del siglo XIX y fuera de la escuela. Por eso, para discutir que la educación física no es escolar solamente, es un concepto teórico equivocado en mi opinión, ya vamos a ver por qué, pero que está destinada a convertirse en una disciplina, ¿no? Fue pensada como una disciplina. Y fíjense que los reformadores de la gimnástica dicen que la gimnástica es artificial y la educación física no. De hecho, en el concepto de educación física, lo que prima es el concepto de naturaleza, porque physis, la palabra griega de la que viene física, significa naturaleza. Lo cual es una contradicción en sí misma. Educación de la naturaleza no se educa. La naturaleza se controla y se domina. Sobre todo se controla, si no mata, obviamente. En ese contexto nace la educación física para ser un brazo armado de la modernidad disciplinaria, fundamentalmente. ¿Qué piensa la educación física? Que el cuerpo es una unidad individual orgánica. Yo debería haber agregado individual, pero bueno, ustedes entienden, ¿no? El cuerpo es uno solo, lo cual no es posible. En todo caso, sirve este concepto para el funcionamiento de los organismos animales o vegetales o minerales o de los virus, pero no para la humanidad.
¿no? El cuerpo no, es mucho más que su organismo. De hecho, yo diría, solo tienen cuerpo los demás objetos vivos o seres vivos, como se dice, porque nosotros los nombramos, ¿no? Una cucaracha no sabe que tiene cuerpo. O sea, los animales no tienen cuerpo, por sí solos, ¿no? O sea, el cuerpo es mucho más que el organismo. Pero a lo largo de la historia de estos 100 años, 132 años, diría yo, la educación física desarrolló una idea de cuerpo que todavía hoy aparece, no es que desapareció todo, no es que ya todo el mundo piensa que el cuerpo no es individual, que el cuerpo es colectivo. Siempre vinculado al animal, ¿no? Como evolución natural, bueno, en el caso más conocido, como que descendemos de los monos. No sé cómo está ahora, pero supongo que podrán ir a ver la sala de homínidos en el Museo de Ciencias Naturales, que yo la veía desde chico, donde está toda la evolución, ¿no? Hasta el Homo erectus, ¿no? El Homo sapiens, ¿no? Cómo se fue parando, hiriendo al hombre, según Darwin. Y hace poco tiempo, antes de la pandemia, vi que había una primera pregunta de si era verdad que el hombre desciende del mono, ¿no? Bueno, en esa idea es que se piensa que el cuerpo es animal, ¿no? Esto además le ha servido al patriarcado para justificar violaciones, ¿no? La creencia de que hay un instinto humano. No hay ninguno. No hay ningún instinto ni sexual, ni materno, ni de sobrevivencia, no. Todo eso, porque el instinto es el comportamiento de un ejemplar, de un individuo de un mismo sexo, misma edad, de una especie, ¿no? Entonces no puedes decir hay instinto de sobrevivencia cuando hay gente que se suicida. No puedes decir que hay instinto de maternidad cuando hay madres que abandonan a sus hijos o los matan, ¿no? No puedes decir que hay instinto sexual. Nosotros no nos comportamos como los perros, ¿no? Que nos da lo mismo cualquier cosa, ¿no? Tenemos y podemos, ¿no? En la medida que seamos educados de ese lugar, o sea, como algo que no es natural. El cuerpo no está dado, ¿no? No es que es algo que te lo da la naturaleza. El cuerpo es una construcción en prácticas que son todas culturales, sociales y políticas, obviamente. El cuerpo no es individual, pero la educación física sigue adelante con esa idea, ¿no? Para la indivisibilidad del cuerpo le garantizaría resolver el problema del cuerpo. Y lo que yo diría más que nada se desplegó en el siglo XX, en dos movimientos que son uno solo, que vienen de la danza y la gimnasia, que es el movimiento expresivo, ¿no? Es uno solo porque en realidad los dos son racistas, los dos son elitistas y los dos son creados en la idea de una libertad total, ¿no? Isadora Duncan, de Estados Unidos, y Rudolf Bonavent en la danza, y Rudolf Bode en la gimnasia, en la Alemania del siglo XX, años 20, 30. ¿No? La idea de la expresión, de que el cuerpo expresa, ¿no? Es una idea equivocada, obviamente. El cuerpo no expresa, ¿no? Lo que expresa son las culturas, y las culturas están constituidas por lenguaje, y el lenguaje es anterior a nosotros, es externo a nosotros, y es el que determina la posibilidad de tener un cuerpo, ¿no? Todo esto constituye lo que yo llamo la disciplina del organismo, ¿no? Por eso, si ustedes ven las clases de educación física, eh, suelen pensarse como estímulos, ¿no? ¿Qué se estimula? Y el organismo.
nos enseña técnicas corporales, se estimula el organismo. O se enseñan técnicas corporales no para saber, para construir un saber, sino para estimular el organismo. Todas las corrientes están vinculadas a esa idea, todas las corrientes que no vamos a ver ahora, no me voy a detener en cada una, pero la idea de talento natural, la idea de mejorar las condiciones de aprendizaje, de la psicomotricidad, la idea de que constituimos una especie que hemos perdido un movimiento natural que es propia inclusive de nuestra carrera, porque nuestro fundador pensaba eso. Bueno, fracasado, ¿no? Inclusive la idea de que cada uno construye su cuerpo. No hay una construcción individual con elementos propios del interior, porque no hay interior. No me quiero poner guarango, adentro no hay nada. Todo está afuera en la cultura. Esa falta de trabajo, para ir cerrando, de trabajo propio del propio campo, que es, ya lo digo sintéticamente, que es el propio campo. El propio campo son el deporte, el juego, la gimnasia, lo vamos a ver en la unidad 2, seguramente el miércoles. La danza y el teatro. Eso es el campo de las prácticas corporales, el cuerpo, ¿no? Ese es el propio campo. En la medida en que no se desarrolla ese propio campo, porque no se desarrolla, ¿no? No hay otra cosa que seguir lineamientos o biológicos. No es el caso mayoritario de nuestra facultad, por muchas razones, pero también pedagógicos, didácticos, sociológicos, históricos, pero el campo sigue sin desarrollar. Este es el problema, inclusive, que se manifiesta no solamente en Argentina, en casi todos lados, pero fundamentalmente por el modelo científico individualista. Bueno, nada, me parece que con eso queda presentada la educación física, la modernidad, ¿no? Los conceptos centrales de este nacimiento, ¿no? La educación física como natural contra la gimnástica como artificial. La gimnástica es un sistema de gimnasia básicamente alemán que usaba aparatos. Que luego una de esas ramas, de las dos ramas de la gimnasia alemana, de luego se convirtió en la gimnasia deportiva, que hoy conocemos que ya es deporte, digamos, no es gimnasia. Nada, hasta ahí la cuestión, ¿no? Y ese razonamiento que se hizo tenía que ver con meter los sports ingleses adentro de la gimnástica. De ahí nace, de esa fusión nace la educación física. Pero no como deporte. Por eso quizás a la educación física no le interesa el deporte, aunque se llene la boca hablando de él, sino como juego, ¿no? Lagrange, uno de los fundadores, dice que no importa el resultado de la carrera, ¿no? Fíjense cómo desprecia el deporte de competencia, ¿no? Sino que importa que el estímulo se va a sentir tanto sobre el primero como sobre el último. O dejen mover a los niños libremente, dice, como un animal salvaje. O sea, para los creadores de la educación física, un niño es un animal salvaje. Bueno, con esto me parece que estoy bien. Seguramente tendrán preguntas. El miércoles voy a estar en la facultad. No sé el aula todavía, pero todos nos vamos a enterar. Y ahí contestaré las preguntas que puedan tener. Por supuesto, pueden hacerme preguntas por el chat del campus. Y bueno, próximamente ya podré también a disposición una clase del viernes con la cual se cierra el curso. Ahí en el campus tienen todos los detalles de las presentaciones, los tiempos y todo eso. Cuídense mucho, cuidémonos mucho el miércoles, que es nuestro primer acto presencial. Yo voy a estar muy contento con volver a vernos, pero bueno, con mucho cuidado. Gracias.